momento ya de abordar el tema. Muchos nos han preguntado, algunos tienen dudas de cómo iniciará el ciclo 2021, pero también otros cómo finaliza el ciclo escolar 2020. ¿Cuál será la manera de evaluar? Bueno, está con nosotros el viceministro de Educación, Héctor Cermeño. Licenciado, bienvenido a TN23. Quisiéramos abordar primero, antes de entrar de lleno al ciclo escolar 2021, cómo van a evaluar este 2020, cómo finaliza el ciclo escolar 2020 tomando en cuenta la pandemia. Buenas tardes, mucho gusto de estar acá con ustedes en esta parte del noticiero de ustedes con relación a la consulta sobre la evaluación. El Ministerio de Educación emitió un acuerdo ministerial 2690-2020. Este concretamente refiere sobre el proceso de evaluación, el registro de los estudiantes en el sistema que está establecido en el Ministerio de Educación, la promoción y la certificación. Con relación a ello, pues hay algunos aspectos importantes que implican que los docentes tienen que elaborar instrumentos para poder hacer la evaluación, la valoración del desempeño, que específicamente se logra a través de una rúbrica que se ha diseñado y sobre la cual se ha capacitado a docentes, se ha capacitado personal técnico de las direcciones departamentales de educación. Estas rúbricas, que también van acompañadas de un informe de avance, fueron validadas por docentes del sector público como también del sector privado. Y la finalidad de hacerlo fue poder contar con aspectos y componentes de la vida diaria y del qué hacer que tienen los docentes en cada salón de clases. Muy bien, licenciado Cermeño, cuando hablamos de los niveles de puntuación o evaluación que van a tener en todos los grados, ¿a cuál nos referimos? Cuando hablamos de los niveles de puntuación, esta rúbrica tiene una columna de criterios de evaluación y hay 3 niveles específicos que se cuentan con rangos de puntuación que cada docente va llenando de acuerdo al trabajo que ha realizado el estudiante y que se refleja en el portafolio, que es el instrumento o la técnica que se utilizó para que los estudiantes pudieran ir haciendo una acumulación de las tareas realizadas y que van en función de las guías de autoaprendizaje que fueron distribuidas. Aquí es importante el poder indicar que, digamos, en el medio nacional ha existido alguna interpretación sobre el tema de las rúbricas. Y ahí quisiera aclarar el tema con relación a esta utilización, porque se ha asumido que todos los estudiantes van a ganar, pero eso, digamos, va a depender del trabajo, del desempeño que los estudiantes han tenido en el portafolio o en algunas actividades que los docentes, por su propia iniciativa y creatividad, pudieron delegarles a los estudiantes. Y es necesario el poder decirle a la población que el Ministerio de Educación en ningún momento, como lo hemos venido diciendo desde hace algunos meses atrás ante las consultas que nos han hecho, los estudiantes pudieran ganar por decreto. Eso no es así. Al contrario, el Ministerio de Educación lo que está buscando es poder valorar el trabajo del estudiante como también el trabajo que el docente ha realizado y los padres de familia, porque en casa ha habido un acompañamiento de familiares de los estudiantes quienes han colaborado mucho para poder hacer, digamos, todos estos procesos de aprendizaje en la continuidad del proceso educativo que se ha tenido. La rúbrica, como les decía, establece un rango de puntos que el docente puede determinar de acuerdo al portafolio que presenta el estudiante. Y hay momentos de entrega de estos informes de avance que van también en función de un calendario
que se trabajó para poder lograr la finalización del ciclo escolar y el ciclo lectivo. En este sentido, el calendario escolar ha incluido que los estudiantes del sector público concluyan el 30 de noviembre y los docentes se quedan haciendo todos los procesos técnicos y administrativos de llenado de los cuadros que llenan regularmente todos los años y poder emitir los certificados correspondientes. Ahora bien, entonces, licenciado Cermeño, cuando hablamos de estas rúbricas, hablamos también del nivel de evaluación, obviamente, por la acumulación de trabajos, las carpetas de trabajo que han tenido durante todo el año, tomando en cuenta primaria, tomando en cuenta secundaria y también tomando en cuenta las personas que estaban en diversificado. Así es. Para poder, digamos, ir complementando la información, puedo comunicarles a ustedes que el acuerdo que fue emitido este año para los procesos de evaluación, dada la forma tan atípica en la que nosotros hemos estado logrando la atención de los estudiantes, tiene su origen en un acuerdo ministerial que es el 1171-2010, que se refiere a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Y ahí hay un artículo especial que habla sobre los casos no previstos. Y de acuerdo a este artículo es que se emitió el acuerdo que en algún momento yo les explicaba a ustedes, que refiere sobre el proceso específico y especial que se está aplicando en este ciclo escolar. Y no está por demás decirlo, dadas las condiciones o las circunstancias en las que este proceso educativo se ha dado durante todo el año. Y esta rúbrica obviamente contiene esos criterios que son una guía para los docentes, y eso les permite el poder ir haciendo, como les decía, una valoración de ese desempeño que cada estudiante ha tenido. En el caso del nivel preprimario, ahí, como ustedes saben, no hay una promoción de acuerdo a un resultado numérico que se le asigna al estudiante, al niño o la niña que está en algunas de las etapas del nivel primario, que puede ser 4, 5 o 6 años. En este caso, ahí sí se da una promoción automática, pero eso viene, digamos, determinado por un acuerdo ministerial, el 1171, que nace en el 2010, pero antes de la emisión de este acuerdo también hubo otro reglamento de evaluación de los aprendizajes que establecía ese mismo criterio para poder hacer la aprobación de los estudiantes de preprimaria. En el caso de primaria, del ciclo básico y ciclo diversificado, que pertenecen al nivel medio, aquí los estudiantes tienen que obtener como mínimo 60 puntos en cada una de las áreas, las asignaturas o los equivalentes que existen, dependiendo de la carrera que esté estudiando el joven o la señorita. Porque en algunos casos, algunas carreras cuentan con CNB y en otros casos cuentan con un plan o un pensum de estudios. Este mínimo, que es de 60 puntos, para el caso particular de este ciclo escolar, el estudiante deberá obtener un promedio general de 60 puntos en la sumatoria de todas las áreas que el centro educativo pudo haber trabajado con los estudiantes. Y hay también dentro de este reglamento, de este acuerdo que se emitió este año, procesos de recuperación. Y dadas las características, como les indicaba, de lo especial que tiene este año por la de la pandemia, se estimó que al estudiante no se le tiene que perjudicar por la situación existente, y hay 2 oportunidades de recuperación, mismas que son establecidas por el calendario escolar que se emitió, y también el que se emitirá para poder tener vigencia en el siguiente ciclo escolar, en el 2021.
Muy bien, licenciado Cermeño, para hacer un poquito más claros con los amigos televidentes, nos están preguntando muchas cosas a través de las redes sociales en este momento, pero para aclarar, la nota mínima, obviamente, a la hora de hacer la evaluación sería de 60, pero el que no llegue a esa nota mínima, es decir, no necesariamente esa va a ser la nota que van a tener todos, pueden tener 70, otros 80, dependiendo su actividad, dependiendo su desempeño durante este año, pues bastante atípico en la educación, pero el que no llegue a los 60 mínimo tendrá su evaluación de recuperación como lo han tenido en años anteriores, es decir, el sistema se mantiene. Sí, digamos, hay un rango desde 0 puntos a 100 puntos, ¿verdad? Que están establecidos en 3 niveles que se aplican con la rúbrica. Pero, digamos, si un estudiante, digamos, no obtiene todas las notas que corresponden a cada uno de los niveles, podría en algún momento en el primer nivel no llegar a obtener el mínimo de 60 puntos. Podría ser que obtuviera menos calificación en el área o la asignatura, si es el caso. Y ahí corresponderá que el estudiante tenga que superar una prueba de recuperación. Si en esta primera prueba de recuperación el estudiante no logra el mínimo, tiene derecho a otra prueba de recuperación que se calendarizará para el siguiente ciclo escolar. Bien, ya aclarado esta situación, licenciado Cermeño, le pregunto, ya está clara la situación de la evaluación que se va a tener. ¿Cómo se inicia el 2021? El 2021, de acuerdo a un plan de regreso a clases que se está trabajando, nosotros estimamos que en el mes de febrero, después del 15, podríamos estar iniciando la atención de los estudiantes. La pandemia también nos ha mostrado otros aspectos importantes a considerar. Dentro de ellos el hecho de que podemos hacer un cambio en la temporalidad del ciclo escolar. Y nosotros esperamos que, digamos, los estudiantes puedan iniciar de una manera no presencial en todos aquellos municipios o comunidades donde el tablero esté en rojo o en color anaranjado. Porque nosotros buscamos siempre la protección y la seguridad de la salud y de la vida de los estudiantes, porque consideramos, de acuerdo a lo que nosotros hemos escuchado en otros países, que no podemos arriesgar a los estudiantes llevándolos presencialmente, digamos, a todos los estudiantes de la matrícula de cada uno de los centros educativos, porque eso podría ocasionar una crisis con el tema del contagio. En ese sentido, de acuerdo a los colores que están establecidos en el tablero de alerta sanitaria, se ha considerado que, digamos, entre amarillo y verde podríamos estar pensando en que se pudiera dar de manera presencial, pero de una forma escalonada y graduada. No todos los estudiantes pueden llegar al centro educativo, y cada salón de clases donde sean atendidos los estudiantes tendrá que lograrse una organización de tal manera que exista un distanciamiento físico mínimo de 1.5 metros, ¿verdad? Y va a depender también de la situación que tenga cada centro educativo para poder atender a los estudiantes en áreas comunes que tengan algunos, y en ese sentido es que se están desarrollando estos protocolos en coordinación con COPRECOVID y el Ministerio de Salud Pública. Muy bien, licenciado Cermeño, ya está bastante clara la situación. Siguen entrando preguntas. Las madres de familia, los padres de familia están muy interesados. Solo para resumirles, licenciado Cermeño, en relación a esto, no es que todos vayan a ganar con 60 como se ha desvirtuado en redes sociales o en otros medios. No, es que la nota mínima, según también el promedio del trabajo que ha hecho el estudiante durante el año, pues puede llegar a mínima de 60 y poder aprobar. Pero no es que todos vayan a tener 60, es para aclararle a la gente que es de acuerdo al desempeño. Puede tener 65, puede tener 70 o puede tener 100. Es importante acotar en ese aspecto que usted plantea en este momento. No es que el Ministerio de Educación esté diciendo todos deben obtener 60 puntos. No es así. Esa es la nota mínima
que tradicionalmente y por normativa el Ministerio de Educación ha establecido como el mínimo para poder aprobar un área o una asignatura. En este caso, digamos, nosotros no hacemos esa excepción porque siempre seguimos respetando esa nota mínima. Y en la rúbrica están establecidos los rangos. Y esos rangos no implican que obligatoriamente debe asignársele 60 puntos al estudiante. Porque si el estudiante no completó, digamos, satisfactoriamente o a cabalidad el trabajo que tiene en su portafolio, entonces el estudiante obtendrá la calificación que le corresponda de acuerdo a la evaluación que el docente realice. Entonces ahí sí es sumamente necesario que la población esté enterada que no es que el Ministerio de Educación esté diciendo, mire, todos tienen que sacar 60 y todos van a ganar. No es así, ha sido una interpretación que ignoramos nosotros cuál fue el origen o la causa de esa interpretación, porque el Ministerio de Educación en ningún momento ha indicado eso o ha dado alguna instrucción con relación a que todos deben sacar obligatoriamente 60. Y en varias entrevistas que hemos tenido, como les decía, desde hace meses, se viene hablando de que el Ministerio de Educación y el Gobierno de la República en ningún momento ha considerado que los estudiantes ganan por decreto. Eso no es así. Obviamente, licenciado Cermeño, ya usted aclarando esta situación, porque por las redes sociales y otros medios, lamentablemente, pues se desvirtúa la información. Acá en TN23 lo estamos aclarando. No es que todos vayan a ganar por decreto, ni es que todos van a tener 60 como mínimo, sino que es de acuerdo al desempeño.